Y es el interés de Dios que la gente celebre su nombre, que la gente reconozca lo que Él ha hecho. Entonces vamos en este momento a orar. Señor Jesús, en este momento te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, tu iglesia te da en este momento por lo que estás haciendo en nuestros amigos. Y levantamos esta oración a ti, Señor Jesús, creyendo de que tú tienes un plan especial para este día, que quieres tratar con nuestras vidas, quieres tratar con nuestros amigos y darnos a todos de tu palabra, porque tu palabra es lo que nos da a nosotros fortaleza. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer quizás el pasaje preferido para esta fecha, que está en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, vamos a leer los primeros 6 versículos de una forma alternada. Lucas 24. Dice en los primeros 6 versículos: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hasta ahí. Gracias. Pueden sentarse, hermanos y amigos. Y les invito a los hermanos que compartan la palabra con los amigos, el amigo que tiene usted a su lado. Vamos a mirar algunos pasajes de la Escritura y que podamos entonces mirar a la luz de la Escritura, algunos pasajes bíblicos que nos hablan acerca de la obra del Señor y de este día. Hoy el mundo entero está observando la fecha más significativa para el cristianismo, y seguramente desde todos los puntos de la tierra se puede observar actos de fe que las personas que creen en la Biblia y que creen en el poder del Señor han manifestado de una u otra manera. Algunos, sin lugar a duda, mirándolos a la luz de la Escritura, errados, pero en su ignorancia han celebrado a Dios de alguna forma el hecho de que Él haya manifestado en carne y haya pasado por todo ese sufrimiento desde el día viernes, que han celebrado la pasión de Cristo, y el día de hoy su resurrección. Y lo que se celebra hoy es precisamente el pináculo de la fe cristiana, es lo que le da sentido a la reunión cristiana. Y no precisamente es Easter, que aquí en esta nación celebran esa festividad, que es una mezcla entre tradiciones humanas, entre otras creencias, ahora que se entra la primavera, una celebración a la fertilidad, una celebración a un nuevo comienzo, sino hablando de la resurrección de Jesucristo, que creo que no tengo que explicarle a nadie
que no tiene que ver nada con conejitos y con huevos de chocolate, ¿cierto? Sabemos muy bien que es propaganda, que es otra tradición, pero lo que le da sentido a nuestras reuniones y lo que le da sentido a la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. Quiero que miremos, hermanos, allá en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y vamos de una forma ágil para no extendernos mucho, aunque es precioso pensar en la resurrección del Señor, pero el significado tan enorme que brinda la resurrección de Jesucristo a nuestra fe cristiana, porque dice en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 12, dice: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ya desde ese tiempo había una predicación errada al respecto, un evangelio torcido, un evangelio producto de la infiltración de Satanás para perjudicar y dañar la iglesia. Porque dice: si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación. Es decir, si Cristo no resucitó, hermanos, yo no estaría aquí parado, sería una vanidad, sería perder el tiempo, predicar. Vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Note el énfasis en la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora, leamos todos juntos el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, aleluya. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así es que nos recuerda el apóstol Pablo que sin resurrección no tiene sentido el evangelio. Sin resurrección no tiene sentido que nosotros prediquemos. Cristo resucitó. Y como dice aquí entonces, mas ahora Cristo ha resucitado y es el primero de entre los muertos. Él es las primicias. Y al Cristo haber resucitado, entonces abrió la puerta de la oportunidad. El día de esperanza comenzó cuando Cristo resucitó, dando vida eterna, regalando vida eterna. Jesucristo fue el primero de entre los muertos, y por eso es que en este día nosotros estamos celebrando a Jesucristo resucitado. Ningún ser humano ha resucitado para nunca ver muerte sino Jesucristo. Él es el primero. El mensaje del Evangelio enseña entonces la verdad absoluta del poder de la resurrección. Cristo es la resurrección y la vida. Así es que, por supuesto, Jesucristo es el tema central del Evangelio. La manifestación en carne, sus sermones, sus milagros, su sufrimiento, pero sobre todo su resurrección, porque la resurrección es lo que le da vida al Evangelio. Si no se predicara de la resurrección, entonces, repito, vana es nuestra fe, estamos aún en nuestros pecados y no tenemos nada en que esperar, somos los más dignos de lástima. Ahí leímos entonces en Lucas capítulo 24, y lo que sucedió en ese momento es que las mujeres que no pudieron embalsamar el cuerpo del Señor por el afán de que se acercaba la Pascua, de que era día de reposo también, entonces tenían que ponerlo en el sepulcro, el cuerpo del Señor, rápidamente, no podían esperar. Entonces la costumbre de embalsamarlo, de ungirlo, de llenarlo de aceites y de aromas, no lo pudieron hacer. Pero después que pasa el día de reposo,
El día domingo, al primer rayo de luz, se levantaron estas mujeres para hacer lo que tenían por costumbre, ir y embalsamar al Señor. Pero entonces lo que sucede es que cuando llegan, se encuentran con la sorpresa de que el Señor no estaba en el sepulcro, y ellas entonces se pararon fuera. ¿Y cómo es posible que esa gran piedra haya sido movida? ¿Y cómo es posible que el cuerpo del Señor no estaba? Así es que ellas se preguntaron: alguien se lo robó, alguien se llevó el cuerpo del Señor. Dime dónde lo has puesto, dijo María, la madre del Señor. Dime dónde lo has puesto para yo ir a buscarlo, ir a tomarlo, ir a embalsamarlo, porque era su costumbre. Pero entonces se manifiestan estos ángeles de Dios y les dan la nueva, la buena noticia a estas mujeres. Y les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este que había muerto ahora ha resucitado. Aleluya. Jesucristo se levantó victorioso de la tumba y no hubo quien pudiera detenerle. Aplausos al Señor en esta hora. Hemos venido a reconocer el poder del Señor y que Él vive, aleluya, eternamente. Así es que tratemos de imaginarnos lo que sucedió en el sepulcro, porque el afán de la muerte era de enseñorearse del Señor, porque desde Adán hasta Jesús nadie se pudo enfrentar a la muerte. La muerte no se enfrenta a la muerte evitando morir, no se enfrenta a la muerte comprando productos contra la vejez. Por más que la gente se eche cosas contra la vejez viene y viene la muerte. Nadie puede vencer a la muerte evitando morir. Y desde Adán hasta Cristo la muerte se había enseñoreado de todo aquel que moría, porque ninguno se había levantado venciendo a la muerte. Pero lo que sucedió allá en ese sepulcro fue que se reveló la efectividad de las palabras del Señor, que dijo: destruid este templo y en 3 días. Oiga, es que no dijo el Señor: en algún momento me levantaré, sino dijo: en 3 días me levantaré. O sea que Satanás le dio como una alerta, lo que llamamos un red flag. Este habla distinto, este se me está enfrentando. Jesucristo se le enrostró al demonio y le dijo: destruya este cuerpo, este templo, y en 3 días le puso, porque tenía que cumplirse la palabra profética. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, pero al 3er día salió victorioso, así también Jesucristo le puso ese límite a Satanás: te voy a dar 3 días, pero al final de los 3 días me levantaré victorioso. ¡Aleluya! Jesucristo le dijo a Satanás: a mí nadie me quita la vida, yo tengo el poder para ponerla, pero tengo el poder para volverla a tomar. Oiga, imagínense el dueño de la muerte escuchando palabras tan amenazantes, tan directas, tan tocantes. Pero el Señor cumple siempre su palabra. El profeta Oseas dice: muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La muerte no pudo derrotarlo. Jesucristo murió efectivamente. Toda su sangre fue vertida en la cruz del Calvario. Cuando su sangre se vertió, cada gota de sangre tenía un propósito. Cada una de nuestras vidas estaba vertiendo de la sangre del Señor desde allá del Calvario, para darnos vida a nosotros, para darnos a nosotros vida eterna y vida en abundancia. Pero el Señor entonces cumple lo prometido, porque cuando estuvo en el sepulcro, tuvo entonces el Señor 3 días ahí muerto, acostado sobre esa mesa, y la muerte tratando de detenerlo, tratando de corromper. Pero ¿cómo iba a corromper al santo? ¿Cómo iba a corromper a aquel que habita la eternidad? ¿Cómo iba a corromper a aquel que habita en la luz inaccesible, pero que ahora manifestó
manifestado en carne. ¿Cómo podía la muerte corromper el cuerpo más santo? Trató de clavarle sus uñas, trató de clavarle sus colmillos, pero la muerte no pudo vencer al Señor. No pudo enseñorearse de Jesús. Por eso es que le cantamos, por eso es que Jesucristo es honrado en este lugar, ¿verdad, hermanos? Por eso le adoramos, porque qué campeón es Jesucristo, qué fuerza. ¡Qué Señor tan maravilloso! Dio su vida para rescatarnos, pero después la volvió a tomar para darle sentido a lo que hacía. Porque póngase usted a pensar en todos los mártires. ¿Qué puede conseguir un mártir sino que algunas personas lo sigan? Pero un mártir es una persona que da su vida por una causa, pero la muerte le tiene que llegar, y por más buenas ideas que tengan, por más recursivos que sean, por más personas de visión que hayan sido todos los mártires en la historia, no pueden hacer absolutamente nada para salvar a las personas. Así es que Jesucristo no fue un mártir. Cuando estaba Él sangrando, yendo hacia el Calvario, le decía a las mujeres: no lloren por mí. ¿Por qué lloran por mí? No lloren por mí, lloren por sus hijos. Pero no lloren por mí, porque el Señor tenía un plan y el Señor sabía lo que estaba haciendo. Sí sufrió efectivamente, sí murió efectivamente, pero al tercer día se levantó con gran poder y gloria. Aleluya. Y le dio sentido a la predicación. Nadie ha vencido la muerte, solo Cristo. Así que usted puede imaginarse en cualquier cantidad de mártires. Los líderes de las religiones más populares en el mundo, que han luchado y han puesto su vida por una causa, pero pudiéramos hoy ir a sus sepulcros y ahondar y excavar en sus tumbas, y evidentemente encontraríamos los restos de muerte de cada uno de ellos. Piensen en el que sea. Todas sus religiones, todas las religiones del mundo tienen en a sus originarios, los que comenzaron el pensamiento filosófico de sus tradiciones y de sus religiones, están en sus lugares sagrados, están en sus tumbas sagradas, pero se ahonda y se excava y se entra hasta lo profundo de esas cuevas y se encontrarán contundentemente los huesos, los restos humanos de aquellos líderes. Pero pensando en Jesucristo, Jesucristo lo tenía todo tan calculado que Él ni siquiera compró su propia tumba, usó una tumba prestada, porque sus restos humanos no iban a quedar ahí. El Señor se levantó de la tumba de los muertos al tercer día. Qué maravilloso es pensar en el Señor. El principal objetivo del ministerio del Señor está en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Y si bien es cierto que impacta poderosamente todas las palabras del Señor, sus sermones, impacta poderosamente sus milagros, porque cómo no impactar cuando uno lee, por ejemplo, que se encontró el Señor con un paralítico de tantos años que había nacido paralítico, y el Señor simplemente lo levanta y sale saltando. Qué impactante, impresionante. Que se ha encontrado con un ciego de nacimiento que solamente tenía la cuenca de los ojos, pero el Señor le crea sus ojos en sus cuencas y sale viendo. Qué impactante y poderoso es esto. Pero el principal objetivo del ministerio del Mesías está descrito en Hebreos capítulo 2 y en el versículo 14, porque dice: así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Oiga, esto es al diablo. El principal objetivo del Señor era destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y por qué es un imperio? Dice, y librar, verso 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos o esclavos en servidumbre. Porque más poderoso que el poder del pecado es el poder de la muerte. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado que entró, la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Creo que no es noticia para nosotros tener en claro de que algún día nosotros moriremos. Creo que no es noticia, ¿cierto? ¿Cuándo será? No lo sabemos. Puede ser hoy. Si saben personas que nos están acompañando, amigos, hoy puede ser tu último día. Hoy puede ser mi último día. Eso no es un secreto. Sale uno de este lugar y uno no sabe qué ocurre cruzando la calle. Así es que el imperio de las tinieblas tenía durante toda la vida sujetos en servidumbre por el temor de la muerte a toda la humanidad. Todo el mundo andaba con miedo a la muerte. Pero Jesucristo vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Así es que con razón Satanás le tenía ese miedo al Señor. La muerte se había enseñoreado del hombre desde Adán hasta Cristo. Pero Jesucristo, hermanos y amigos, hizo temblar el imperio de las tinieblas, porque desprestigió el arma más poderosa de Satanás, la muerte. Imagínense, nadie se le había levantado, pero Jesucristo tiró por el suelo y desprestigió todo el imperio de las tinieblas. Aleluya al Señor. Y es que lo desprestigió no pecando, sino que lo desprestigió fue muriendo y levantándose de entre los muertos. Así es que con su resurrección, Cristo le estaba dando la noticia a Satanás, oiga bien, de que todo aquel que creyera en el nombre de Jesucristo, de la misma manera que el Señor se levantó de los muertos para no morir más, así también se levantarán en el día de Cristo todos los que creen en el poder del Señor Jesús. ¿Cómo no le iba a temblar hasta el bigote a Satanás, viendo cómo este Señor se le había escapado de la muerte? Nosotros vamos a morir, y el diablo no tiene problema con eso. El problema es que nosotros vamos a resucitar con Jesús. Ese es el problema de Satanás. Esa es la predicación de la iglesia, el día de la resurrección. Pero ese día de resurrección es para todos aquellos que creen en el Señor Jesús. Mira lo que dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Dice, primera Tesalonicenses 4, 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? ¡Aleluya! Oiga, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Oiga, hay una seguridad. ¡Qué esperanza tan maravillosa! El saber que el fin no es la muerte, sino que para nosotros la muerte solamente es un dormir, esperando la aparición del Señor Jesús. Y el apóstol Juan lo pone de esta manera, diciendo: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. La predicación del Evangelio es una predicación de superación, de crecimiento, de avance.
pero no por nuestros medios, no por nuestra sabiduría y no por nuestro dinero, sino por la obra de Cristo en nosotros. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Así es que el Evangelio predica que debemos nosotros vivir para Cristo. No es asistir a un cierto número de eventos, porque tristemente, aunque estamos muy contentos de que nuestros amigos estén hoy aquí, pero les quiero dejar sembrada esa inquietud. ¿Qué tan seguido te congregas? Porque no es simplemente asistir. Para muchos este día es un día de ir a la iglesia. Y usted lo notó en los centros comerciales, en las tiendas, se vende mucho vestido de iglesia, ¿lo ha notado? Especialmente las mujeres, vestidos largos, vestidos con flores, vestidos para ir a ocasiones. Si uno va a comprarle ropa a los niños y encuentras en esta fecha, encuentras camisas y con corbata ya puesta ahí, o sea, ya está listo porque es día de ir a la iglesia. Easter para el americano es día de ir a la iglesia, y después se vuelven a ver en Christmas. Pero todo el que tiene la esperanza de encontrarse con Jesús se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Porque Cristo va a resucitar es a los que durmieron en Él. Cristo va a resucitar es a los que viven en Él. Cristo va a resucitar es a los que creen en Él. Por eso, iglesia, hoy nosotros le honramos al Señor, pero hace 8 días también lo honramos, y el próximo domingo estaremos aquí honrándolo. Y queremos estar con ustedes, amigos. Queremos que compartan con nosotros y que crezcan con nosotros y que se preparen con nosotros, porque el día de Cristo viene. Aleluya. Así es que como el Señor hizo temblar el imperio de las tinieblas, porque desprestigió su arma más poderosa, la muerte, entonces desde ese día ha sido la tarea de Satanás de desvirtuar la predicación del Evangelio. Ha sido la tarea de Satanás de secularizar el Evangelio, de hacer del Evangelio algo como si fuera en el mundo, de mundanizar la iglesia y engañar por medio de falsas doctrinas. No todo lo que se predica desde un púlpito como estos es sana doctrina. Por eso estamos contentos que ustedes, amigos, han llegado, porque aquí les podemos decir que predicamos el Evangelio de acuerdo a las sagradas Escrituras. Esto que tengo en mis manos, este libro, contiene el Evangelio perfecto, amén, puro, amén, amén, sin diluirlo, sin alterarlo, sin modificarlo. Aleluya, porque Satanás ha querido desprestigiar el Evangelio y ha utilizado de obreros falsos para propagar el error y desviar la atención de la gente de la vida eterna. Así es que hoy por hoy hay una cantidad de lugares donde se predica de cualquier cosa menos de la vida eterna, menos de la santidad, menos de caminar piadosamente en el Señor. Pero sí se predica del positivismo, sí se predica de la prosperidad económica, sí se predica del lucir bien, pero no se predica que nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra y sujetarnos a Cristo si algún día queremos nosotros estar en la vida eterna. Pero gracias a Dios
que a nosotros, iglesia, acuérdese muy bien, hermano y hermana querida, cuando un predicador nos habló esta verdad absoluta de Cristo, el evangelio de salvación, y el Señor nos presentó un mensaje sencillo pero contundente, relevante a lo profundo del corazón, y tocó nuestra vida. Al resucitar, Cristo venció el pecado, venció la muerte y reclamó su señorío. Por eso dice la Escritura: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y se le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si es que la muerte está a los pies de Cristo, Satanás está a los pies de Cristo, el pecado está a los pies de Cristo. Por eso es que la iglesia puede vivir en victoria, aleluya. Por eso es que somos fieles testigos del poder de transformación del evangelio. Porque Cristo es el Señor sobre todas las cosas. Por ahí hay algunos que reclaman ser los testigos de Dios, pero la iglesia es la verdadera testigo de Dios. Somos testigos de la resurrección de Cristo. Y alguien puede decir: bueno, pero pastor, usted no estuvo hace 2000 años enfrente al sepulcro para haber visto al Señor salir con sus propios ojos. Y yo le digo: no, yo no estuve allá hace 2000 años. Es más, no estuve ni hace 100 años. Pero le puedo decir, porque soy testigo de la resurrección de Cristo, porque el Señor ha hecho una obra tan contundente en mi ser, en mi corazón. El Señor me ha transformado, y esa vieja persona que antes yo era, que vivía sujeta al pecado, ahora soy diferente, ahora soy un hombre nuevo, y ese es mi testimonio del poder contundente del Señor, y que el Señor Jesucristo vive. Aplausos a Jesús en esta hora, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Pero Cristo quiere vivir en el corazón de todos los amigos. Nosotros, la iglesia del Señor, hemos saboreado la salvación. Hemos disfrutado la transformación de nuestras vidas, porque un día escuchamos la voz de un predicador humilde y creímos al mensaje, y el Señor nos transformó. Fueron cambiadas nuestras vidas. Ese es el testimonio del poder de la resurrección. El poder de la resurrección no puede limitarse simplemente llevar a las personas a que se reúnan en un lugar de adoración cada año, que cada año se hagan procesiones, que cada año se hagan ofrendas de sangre, que cada año se hagan ofrendas económicas en celebración al Señor. El poder contundente de la resurrección de Cristo no está ahí, sino el estar caminando un hombre y una mujer por la calle, y estando en la casa y sentirse que camina en victoria, que es diferente, que hay un antes y un después, que efectivamente Cristo ha tocado la vida. Aleluya. Vean, para el mundo el evangelio es una pérdida de tiempo. Y la Escritura ya lo dice, desde antes. Dice: para el mundo la predicación es locura. ¿No nos han llamado locos? A mí me han llamado loco. ¿No nos han llamado fanáticos? Y otra vez culto, pero tanto culto. ¿Y cuántos cultos va a ir? Bueno, ojalá todos los días estuviera yo en el templo y por las casas predicando y enseñando a Jesucristo como lo ordena la palabra. Otro culto, eso es pérdida de tiempo, eso es locura. Pero para nosotros, los que hemos experimentado el poder contundente de la resurrección, es poder de Dios, es sabiduría de Dios, y es la mejor ganancia.
que la gente anda en su vana vida. Y me perdonen los amigos si de pronto toco algún tema de estos que vaya directo a su corazón. Entienda que es el interés de Dios conmover los corazones. La gente anda en su vana vida, haciendo lo que se le antoja con ella, de tumbo en tumbo, dándole rienda suelta a sus pasiones, siguiendo los deseos de su mente, y se escudan en la temporalidad de la vida para decir: la vida es muy corta, solamente se vive una vez, así hay que, ¿cómo dice la gente? Disfrutarla. No dice así el mundo. La vida es muy corta, hay que disfrutarla, solamente se vive una vez, hay que vivir al máximo, hay que vivir en riesgo, hay que aprovecharla, porque la vida es corta y hay que disfrutarla. Pero vengo hoy para decirle que la vida no hay que disfrutarla, sino que la vida hay que aprovecharla, porque mientras hay vida, hay esperanza. Pero cuando dejemos de ser, ya no habrá más lugar para el arrepentimiento. Hay que ocuparse de las cosas que aseguran la vida eterna. Amigos queridos, predicamos en este día diciéndote que es necesario, importante, que nos preocupemos todos nosotros por asegurarnos de que lo que estamos haciendo nos garantiza la vida eterna. Esa debe ser la meta del hombre. ¿De qué le sirve al hombre, dijo el Señor, que ganare todo el mundo, pero después muere y pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener riquezas, posesiones, casa, carro, inversiones, sin tener una cantidad de cosas? Si Dios da eso, bien, con tal que tengas la salvación de tu alma. Pero si te enfocas en lo material y el día que partas, que puede ser hoy, ¿cómo está tu alma? O sea que la vida hay es que aprovecharla, hay que asegurarse de trabajar para la vida eterna, porque un día moriremos, pero el que muere con Jesucristo entonces tiene la esperanza de la vida eterna, pero el que muere sin el Señor tiene la esperanza de la muerte eterna. Quiero ir concluyendo diciendo que la palabra de fe que estamos predicando, escrita en Romanos capítulo 10, diciendo: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo que tiene que hacer el hombre para garantizar la vida eterna es confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Hoy hemos venido para celebrar la resurrección de Cristo. Pero ¿qué representa para nosotros la resurrección de Cristo? Tiene que representar un cambio en la vida. Tiene que representar una esperanza grandiosa de la vida eterna. Dios quiere que vivamos bien. La vida hay que vivirla bien. No es disfrutarla al máximo y viviendo en el pecado y en la lascivia y en el error, sino es vivirla bien, sin pecado, sin envidias, sin odios, sin amarguras, sin celos, sin iras, sin discusiones, sin violencia, leales, llenos de paciencia, de fe, de amor, de gozo, llenos de dominio propio, sin esclavitud a los vicios, sanados de heridas del corazón, en hogares alegres y felices, llenos de la provisión del Señor. Y esto lo ofrece el Señor Jesucristo, y la esperanza para el que está perdido sin Dios. Esto lo ofrece el Señor, pero es consecuente de haber recibido la vida eterna.
El que recibe la vida eterna, hermanos, la vida aquí en esta tierra se le arregla. Así es. El que recibe a Jesucristo en su corazón, la vida en este tiempo que estamos corto, que estamos viviendo, se nos arregla, porque se nos arregla, porque no podemos nosotros esperar ser algo aquí sin tener garantizado primero allá. Pero el que busca las cosas de arriba y no las de la tierra, poniendo la mirada en el Señor le arregla a uno todo aquí abajo. Así es. Amén. Todo te lo arregla. Amén. Si la gente supiera que en vez de estar trabajando tanto por arreglar aquí y arreglar allá y solucionar este problema y solucionar eso otro, más bien se entregaran a Jesucristo, levantaran sus voces y confesaran con sus labios y creyeran en su corazón que Él ha resucitado, y recibiendo la garantía de la vida eterna, hermanos, Dios se encarga de aquí, de la tierra, poner, dice la mira, las cosas de arriba. Y también dijo el Señor que tenemos que prestarle atención al reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Te invito a que estés en pie. Vamos en este momento a reconocer a Jesucristo, a este resucitado. Vamos a darle al Señor la gloria y la alabanza que Él merece. Él merece que nosotros nos rindamos a Él y que le digamos que queremos vida eterna. Para los que hemos ya tenido un encuentro con Jesús, tenemos garantizada la vida eterna. Ya está garantizada. ¿Y cómo sabemos que está garantizada? Porque tenemos una experiencia con el Señor. Pero hoy hay oportunidad para alguien que necesite arreglar con el Señor, para alguien que quiera, porque necesita entregarle la vida al Señor. Aquí está la iglesia hoy para orar por ti. La presencia del resucitado está con nosotros. Aleluya. La presencia del Señor está con nosotros. ¿Y qué es lo que va a suceder en este momento? Vamos a tener un tiempo solemne de reconocimiento. Y vamos nosotros todos con los amigos a reconocer al Señor Jesús y a darle gracias. Y tú, amigo y amiga que nos visitas, tú vas a buscar allá en lo profundo de tu corazón y tú vas a empezar a darle gracias al Señor por Él haber resucitado y haber pensado de ti y haberte tenido en este lugar el día de hoy. Vamos entonces a tener un tiempo solemne de oración y vamos a darle gracias a Dios. Y la iglesia nos vamos a enfocar en las cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a pensar de dónde nos sacó el Señor. Acuérdese, antes que el predicador le trajo la palabra, ¿dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuáles eran sus planes? Vamos a traer a la memoria esta obra de Jesús. Te invito a que contemples en fe de dónde te sacó el Señor. Y para los amigos que no han tenido la experiencia de este Cristo resucitado, yo te invito que si tú crees en tu corazón, Dios puede hacer una obra tan contundente en ti hoy, que este día va a ser marcado en tu vida para siempre. Tú vas a poder voltear a mirar hacia atrás y decir: ese día que Cristo me salvó, se me arregló la vida, se me organizó la vida, me dio Dios sabiduría, me dio Dios fuerza, me dio capacidad, me dio valentía, porque creí en este resucitado. Amigos y hermanos, Jesucristo tiene todo el poder está a su disposición. Así es que no hay nada que le quede imposible al Señor. Te invito a que lo reconozcas un momento.